Muy buenas noches para todos, colegas, amigos, ¿cómo les ha ido? Espero pues que todos se encuentren muy bien, que este fin de año haya sido para todos muy bueno y que este año nuevo pues sea próspero para cada uno de ustedes. Por ahí en muchas ocasiones nos encontramos con unas preguntas en el grupo sobre esas dudas pues que tenemos sobre la presentación de esa prueba ante el juez. Y el 11 siendo más preciso, el 11 de diciembre, por allá, y empezamos a realizar una charla en conjunto con la Lonja Panamericana y también, sí, en asocio con la Lonja Panamericana, y habían diferentes personas y tendió la charla a volverse un poquito más un debate de otros temas diferentes a los de la prueba pericial como tal. Ya se volvió un debate sobre lo que tenía que ver lo de las maquinarias y equipo. Y bueno, en eso se fue desviando y no dimos una charla sobre esa prueba pericial y esa sustentación del avalúo y esa presentación del perito evaluador en audiencia. Ya ahí pues hace diferente cuando llamamos perito al evaluador, ya hay otra connotación diferente a simplemente evaluador. Y empezamos pues diciendo una buena frase que dice que un dictamen sólido no se impone, se demuestra. Entonces, para iniciar, denme un segundo. Entonces, para iniciar la charla, eh, vamos a explicar de forma práctica cómo se aporta, cómo se sustenta, cómo se contradice, cómo se valora ese dictamen pericial, en especial el avalúo comercial dentro del Código General del proceso. ¿Cómo es que nosotros vamos a afrontar eso cuando se nos viene? Muchas veces nosotros hacemos un avalúo, hacemos el avalúo, nos contrata X persona y se nos va por allá de otro lado y no tenemos en cuenta el objeto del avalúo. El objeto del avalúo es para que fulano le va a comprar a sutano o menos tenemos en cuenta que puede ir ese avalúo por allá a una sustentación en audiencia. Y resulta que el que le entregamos el avalúo va y lo presenta en un proceso y nos están llamando por allá, oiga, que venga, que les toca presentarse a usted para que dé una experticia. Eso nos pasa y nos coge muchas veces precavidos. Entonces, la idea de eso es siempre iniciar con ese objeto siendo muy claro y si nos toca escribir que no, ese dictamen o ese avalúo no está sujeto a presentarse como un dictamen pericial ante cualquiera de las jurisdicciones. Es muy importante eso y eso nos ha pasado a muchos eh, de que ese avalúo por allá nos llaman de de cualquier, ¿cómo se llama esto? De cualquier juzgado, venga, que le toca presentar la experticia. Para nosotros iniciar a entender todo esto, lo que sucede, tenemos que tener unos conceptos básicos y vamos a ir escalonando muy corto. Vamos a tratar de hacer la charla porque vamos a tratar de hablar de otro temita que también se presentó hoy en el grupo, que también es muy bueno tenerlo claro. Y es tener ese concepto básico para los que no son abogados de qué es prueba, qué es probar, qué es probar, quiénes prueban y cuál es el fin finalmente de la prueba en el proceso civil. Entonces, la palabra prueba proviene del latín probare, que significa examinar, comprobar, ensayar, demostrar, verificar. La calidad, la cualidad de algo de alguien. También se deriva de probus, que eso lo escuchamos mucho pues en el noticiero, fulano es probo, que es bueno, es honrado, es de buenas costumbres, es recto. Eso es probar.
¿Quiénes prueban? En principio, las partes tienen la carga de probar todos los hechos, todo lo que se afirma. El que afirma, confirma y confirma con la prueba. El juez lo que hace es dirigir el proceso y ordena así la práctica de las pruebas. Y en los casos, algunos casos, él puede decretar la prueba de oficio. Entonces vamos hoy también a hablar de eso, de qué es prueba de parte y qué es prueba de oficio. Y todo lo que tiene que ver con nuestro proceso que va desde el 226 al 235. No vamos a demorarnos aquí mucho. ¿Y cuál es el fin de la prueba en el proceso civil? Esto es muy importante tenerlo claro. Y es que lo primero que busca la prueba es formar esa convicción del juez sobre unos hechos. ¿Para qué? Para el poder soportar una decisión dentro de las reglas y garantías. ¿Cuál es regla? La contradicción que tiene la otra parte y la inmediación. Existen unos medios de prueba. Por allá en el Código General del Proceso, en el artículo 165, habla de esos medios de prueba y está el testimonio de terceros, está la confesión, está la declaración de parte, están los documentos, los informes, el juramento, la inspección judicial, los indicios y la que nos corresponde a nosotros como evaluadores, el dictamen pericial, ese dictamen pericial. Entonces, cuando ya nosotros estamos con ese dictamen pericial que donde el juez llega, a él le llega la demanda, al juez le llega la demanda, ¿de quién? De un demandante, ¿quién es el que la presenta? Por medio de un representante, él la mira, puede inadmitirla o admitirla, vamos a suponer que la admitió, ya esa demanda viene aquí con el avalúo. Ese avalúo, ahorita vamos a hacer referencia de qué debe contener ese avalúo y qué es lo que nos conlleva a nosotros a hacer muy bien ese avalúo, a realizarlo bien y a no tener tanto nerviosismo allá. Entonces, el juez ya aceptó esta demanda, cumple con todos los requisitos de eficacia y validez que debe tener la demanda y hace un traslado al demandado. ¿Y quién es el demandado? Contra quien se dirige la demanda. Todos dos, tanto demandante como demandado, normalmente son representados por un abogado. Entonces ese demandado recibe la demanda con su representante, llámese profesional del derecho, la lee y ven la necesidad de que tienen que realizar también una contestación. Ellos mirarán y dirán, bueno, ese avalúo está incorrecto, está malo porque le faltó X cosas. Ese avalúo todavía está incompleto, no consideró esto y esto. Ya este que recibió acá, ya tiene el avalúo de este acá. Este contesta la demanda y este de acá otra vez tiene oportunidad de ir a mirar allá el expediente y mirar ese avalúo que aportó en esa contestación. Y mirar a ver cómo es que van a organizar esa defensa de esa demanda. Nosotros dentro del proceso no somos sujetos procesales. ¿Quiénes son sujetos procesales? El juez como director de la audiencia y las partes, tanto el demandante como el demandado, se llaman sujetos procesales. Nosotros somos unos terceros. Se llaman terceros intervinientes, que son los testigos y los peritos. En esta charla no nos vamos a enfocarnos en los testigos. Nos vamos a centrar más en el dictamen pericial y en esa sustentación en audiencia. Pero entonces, ¿quiénes son los peritos que somos nosotros? Somos profesionales expertos. Qué importante eso de tener muy claro de que somos profesionales expertos. ¿En qué? En una ciencia, en un arte u oficio. ¿Y qué vamos a hacer nosotros allá? Vamos a ilustrar al juez sobre esos hechos que él no entiende, que para él son complejos. ¿Mediante qué? Mediante un dictamen que hago yo por una visita que yo realicé. Y tomé unas notas debidas y ese dictamen es el que yo voy a sustentar, que se llama dictamen pericial. Dentro de la prueba pericial hay varias especialidades, muchas especialidades, el contador, el forense, muchas. Aquí nos vamos a referir al dictamen pericial de forma del avalúo comercial.
presentado por un perito evaluador ante un juzgado o ante los tribunales. Entonces, existen dos tipos de dictámenes, pero no porque sean diferentes uno con el otro, es por quién, de dónde surge de dónde surge quien dé el encargo evaluatorio. Hay un dictamen de parte y hay otro dictamen que es de oficio. Entonces, el dictamen de parte es cuando el perito evaluador es contratado por las partes. A, que va a demandar, contrata al perito. Y B, ve que ese avalúo está incompleto, ese avalúo está, carece de información, carece de tecnicismo, sobre todo carece de claridad, responde con otro avalúo. Ese se llama de parte. De oficio, cuando lo designa el juez. Miren pues estas cosas tan importantes que nosotros en esa charla que tuvimos por allá no la habíamos como precisado. Entonces, de parte cuando son los extremos, tanto el demandante como el demandado, quien contrata al perito. Eso es muy importante, esa claridad, porque hay unas responsabilidades que son diferentes, tanto con el de parte como con el de oficio. Y el de oficio es el que el juez nombra mediante un listado, mediante, sí, de que él considere que debe hacer la experticia. Importante esto, así sea de parte, en principio el evaluador, ese perito, está bajo el juramento. Apenas él firmó ese dictamen, ya está afirmando que esa opinión, ya está jurando con la mera firma que esa opinión es independiente y que corresponde a su real convicción profesional. Mire que el ser de parte ya no me hace a mí de que yo sea sesgado. Sí, yo sí voy a mirar si tengo el lugar, la experticia del otro extremo, pero con cosas que sean de una real convicción, que sean técnicas, que sean claras. Cuando yo le estoy diciendo, este señor no aplicó esto, ¿quién va a hacer eso? En la realidad lo va a hacer el representante, que es el abogado. Ya no se van a enfrentar los evaluadores. Por eso el evaluador y el abogado tienen que estar de la mano, no para arreglar ni decir que van a sesgar un avalúo. No, no. Es para mirarlo el contrario, cuáles son esas fallas que tiene, y muchas veces el abogado que está defendiendo la parte no tiene idea de una experticia, no tiene idea de muchas simbologías que el evaluador sí tiene. El evaluador debe desempeñar esa labor con objetividad y debe considerar oiga, lo favorable como lo desfavorable, tanto lo que puede ayudar como lo que puede causar perjuicio para cualquiera de las partes. Mire lo importante que es eso. Eso está en el artículo 226 y en el 235. Ese cuento de que porque yo soy perito de una parte, yo tengo que ir allá a decir mentiras. No, justamente por eso muchas personas van con nervio. Ya les vamos a dar las claves, qué es lo que sucede y cómo va surgiendo toda la dinámica pues en audiencia. Por allá el artículo 235 tiene un parágrafo final y dice que el hecho, lo voy a decir con mis palabras, el hecho de que el perito de parte reciba honorarios por rendir el dictamen no implica por sí solo que tenga interés indebido en el proceso. Eso no indica eso. Está prohibido, oiga, convenir remuneración condicionada al sentido de la decisión o el resultado del litigio. Eso está prohibido. Que si usted me saca eso, le voy a dar 5 millones de pesos más. Si se llegan a dar cuenta, porque pueden haber palabras, hay veces la gente compartiendo va y hacen un comentario, y si llegan a darse cuenta de eso, mire que eso puede quedar, el evaluador pueden desestimar el avalúo como tal. Es muy importante eso. Esto es en principio lo que debemos de hacer nosotros y para lo que nos deben de contratar a nosotros.
Entonces vamos a hacer un ejemplo para nosotros tener como que la realidad, qué es lo que sucede allá. Entonces vamos a mirar un caso, vamos a guiarnos con un caso de una lesión enorme en la venta de una finca cafetera. Entonces, es esa acción rescisoria por lesión enorme en la venta de una finca productiva cafetera. Entonces, acción rescisoria, hay un paréntesis, es esa acción o ese mecanismo que procura dejar sin efecto al contrato, le quita la validez al contrato, esa es la acción rescisoria. O sea, ese contrato no tiene validez. ¿Por qué? Por una lesión enorme. ¿Qué es una lesión enorme? Es un concepto jurídico que se refiere a un perjuicio económico por una desproporción que es muy evidente en ciertos contratos. ¿Como cuál? Como la compraventa de inmuebles, donde una parte recibe mucho menos o paga mucho más de lo que vale realmente el bien. Eso se dice que rompe ese equilibrio contractual. Entonces, ¿cuándo se configura esa lesión enorme? Se configura cuando el precio es inferior a la mitad del justo valor. ¿Quién da el justo valor? Los evaluadores. Eso es para el vendedor. O superior al doble para el comprador. Eso permite que a la parte afectada pueda solicitar ese mecanismo de esa acción rescisoria. Listo. Entonces, ¿qué debe cubrir un avalúo defendible? ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Entonces, ese dictamen, para que sea útil para el juez, ¿qué debe tener? ¿Qué es lo que el juez va a necesitar? No es el juez el contrario de nosotros, ni es el enemigo de nosotros, no es el juez que nos va a corchar. El juez lo que necesita es un informe detallado, un informe verificable, un informe muy bien sustentado en sus fuentes y en sus métodos, y sobre todo un informe claro. Entonces, muchas veces esto del informe claro debe ser, ahí tenemos como ese reto nosotros los evaluadores en esa claridad y en ese detalle de que de pronto esas palabras y ese tecnicismo que podamos manejar los que tenemos, los que somos profesionales en construcción, los que somos profesionales en el derecho, los que somos profesionales en arquitectura, los que son, perdón, los que somos contadores. Entonces, ¿cuál es el reto? El reto es de ese tecnicismo hacerlo inteligible, hacerlo de tal manera que el juez lo pueda entender, además del juez las partes. Debo ser muy claro, demasiado claro, detallado, claro. Además de ser algo que todo mundo me está entendiendo, debo ir al detalle de las cosas, algo que se pueda verificar, darse la molida al juez y decirle al juez, mis fuentes fueron estas y mis métodos, su señoría, fueron estos. Eso de los métodos, importantísimo que hoy nomás, ahí en el grupo, nos ha costado de pronto entender algo, pero es porque se ha venido o se venía enseñando algo un poco que no era se estaba interpretando la norma, lo de los métodos. Ahorita al final vamos a hablar algo de los métodos para yo continuar aquí con el ejemplo. Entonces, les hablaba de ser claro, detallado y verificable. Entonces, vamos a poner de que, listo, en esa finca cafetera, entonces, en una finca cafetera, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar terrenos, vamos a encontrar construcciones y vamos a encontrar cultivos. ¿De qué? De café. Pueden ser de otras clases, ¿no? Entonces, del terreno, ¿qué tenemos que nosotros cogí el ejemplo de la finca cafetera porque de pronto es más amplio el mundo, en lo rural es más amplio, hay una diversidad de cosas que el evaluador tiene que tener un conocimiento mucho más amplio. Entonces, por eso cogí lo de la finca cafetera. Entonces, el terreno, entonces de los terrenos, ¿qué podemos mirar de los terrenos? Porque recuerden que yo voy a mirar mi sujeto, el que voy a hacerle el avalúo, y como dice el primer método,
de la resolución o el método, así no está en la resolución, el método del mercado, que dice que voy a buscar comparables semejantes y dice que debo de hacer ese comparativo. Entonces yo tengo que mirar el mío, qué pendientes tiene, si es plano, si es ondulado, si es escarpado, esa incidencia en el uso, esa pendiente, ¿será que no me interfiere para yo desarrollar un programa productivo y no me interfiere y eso no me interfiere en el valor? Mire, por allá hablábamos algunas veces de las clases agrológicas, que es de 1 a 8, que en Colombia se toman de 2 a 8, y entonces explicar esas clases agrológicas, qué limitaciones productivas tienen. Entonces yo tengo que ir allá con el lujo del detalle, hombre, la clase que está en la 8, pero que la 8 son terrenos que son de protección la gran mayoría. Y ya me quedé ahí, no fui allá al detalle y no fui a la corporación autónoma y no averigüé por la posibilidad de yo desarrollar algo ahí y resulta que sí, podía yo hacer un sendero y podía hacer un ecoturismo. Entonces, mire, ese es el detalle que debemos de tener en cuenta nosotros, ir allá y mirar mi terreno, para qué es lo que yo voy a comparar con los otros terrenos del mercado. Hombre, mi terreno tiene procesos de erosión, pero ¿qué es proceso de erosión? Dirá el juez. No, su señoría, el proceso de erosión es cuando por el viento, como deforestan tanto, queda el terreno en contacto directo con el viento y el viento, acción del viento, va dejando la capa vegetal, la va dejando pelada y queda nomás una capa mineral y eso pierde, por eso pierde capacidad de poder sembrar, le tendríamos que abonar. O hay movimientos en masa, pero ¿qué es eso de movimiento en masa? Sí, su señoría, es cuando se viene, está el talud y se viene ya y forma una luz. Eso es un movimiento en masa, se vino un terreno y se desboronó. Son esas palabras que está entendiendo el juez y las partes. ¿Sí ven? Su señoría, la finca presentaba mucho afloramiento rocoso y con las que estoy comparando no, por eso mi finca cuesta menos. ¿Y qué es eso de afloramiento rocoso? Su señoría, el afloramiento rocoso es que tiene demasiadas rocas y lo que hace es que siempre están ocupando un área considerable. No es que el terreno me esté perdiendo capacidad productiva, sino que el área que me está, son tantas las piedras que del 100% solamente estoy utilizando el 40%. En las otras fincas yo sí puedo utilizar el 100%. Entonces miren que son esas cosas, lo mismo que uno tiene que ser claro con la pedregosidad superficial, con el recurso hídrico. Su señoría, la finca, pasan 2 quebradas y de ahí tomo el agua para mis cultivos, de ahí tomo el agua para el gasto de nosotros. Diferente, su señoría, la finca de allá, esa finca que comparamos, que tiene jagüeyes, que son represas y son aguas que como no están en movimiento, no están oxigenándose, pierden calidad. Es muy importante. Su señoría, a mí me tocó entrar a mi finca, me tocó entrar a 2 horas caminando o a 2 horas en una bestia. ¿Por qué? Porque es demasiado escarpado, o sea, es muy empinado, muy parado ese camino y yo no puedo, en realidad es inviable pensar en una vía, en hacer una vía de acceso ahí. Mire nomás del terreno y muchas otras cosas que pueden haber del terreno, muchas cosas, pero todo lo que yo voy a hacer tiene que ser primero claro, tiene que ser primero que vaya entrelazado con lo que se está pidiendo en el debate, en la audiencia. Allá es que yo siempre tengo que aprobar. Si es una lesión enorme, es porque el precio está por encima si está por debajo del 50% del valor comercial. Yo tengo que probar de que no es así. Si estoy con el lado que estoy defendiendo, o que si es así, con el otro extremo. Hombre, de las construcciones, yo tengo que ir allá y decirle, su señoría, el sistema constructivo es mampostería estructural. Eso allá tienen unas bodegas en una mampostería estructural. Allá encontramos unas bodegas, encontramos una piscina, encontramos la casa, 2 casas de vivientes, encontramos también la casa principal.
La casa de principal estaba hecha en un sistema porticado. Y el juez, ¿qué puede saber de sistema porticado? ¿Y qué es eso? El juez necesita que seas claro y detallado. Claro y detallado, su señoría. Eso quiere decir que es que la casa estaba con un sistema de columnas y vigas. Se construyeron unas estructuras en unas columnas y vigas y se hicieron después los muros. Y se hizo una viga de amarre. Eso se llama sistema porticado. Y la mampostería estructural, sí, su señoría, ellos usaron una mampostería de 0,15 de espesor o 0,20 y iban por dentro los hierros y se le iba echando mortero, ahí se iba formando una estructura. Esa mampostería era estructural, su señoría. O la casa de los vivientes, su señoría, era una casa prefabricada, es una casa que se consigue en tal parte, a tales precios. Todo eso hay que decirlo con el detalle al por mayor. Entonces la mampostería si era ladrillo, si era bloque, si era adobe, pero explicarle al juez cuáles son esas diferencias. Aquí no es tanto el tecnicismo, sino más la claridad que el mismo tecnicismo. Que las vías, su señoría, las vías, entonces sí, tiene vías internas. Sí, su señoría tiene vías internas. Explíquenos las vías internas. O la otra parte, ¿cómo eran las vías internas? No, las vías internas tenían de ancho 3 metros. ¿Y qué más? Pues estaban ahí en el terreno. ¿Qué quiere decir eso? Que no fue detallado. Entonces yo tengo que ser más detallado y su señoría, el ancho de la vía, eso se llama banca, ese ancho. Y tenía 2 metros o 3 metros de banca. Ella estaba nomás en esa conformación, no le hicieron más nada, abrieron eso y estaba en terreno natural ahí. Por eso es que los carros se hunden, porque eso todavía no lo han afirmado. Oh, su señoría, la carretera tenía conformación de banca y también la habían echado afirmado. ¿Y qué es afirmado? Pues esa piedra grande y la habían compactado con vibrocompactador. Eso es afirmado. Eso garantiza que sea más duradera y que sea mejor, de mejor calidad la tierra. O su señoría estaba en concreto rígido que se hace con agua, arena, piedra y cemento. Mire que es eso lo que el juez quiere. Eso es lo que el juez quiere de nosotros, ese detalle, ese lenguaje entendible para que el juez tenga toda la forma de validar nuestra experticia. Eso es importantísimo, importantísimo. En nuestra finca de café, porque en el campo podemos encontrar diversidad de proyectos productivos, tipos de explotaciones diversas, cultivos, ganadería, ecoturismo, muchas cosas, pero en nuestro ejemplo es un cultivo de café, entonces decirle al juez, el juez, su señoría, la variedad que está allá es la variedad 2000, variedad Colombia, Catimor o Catimore. Todo eso se hace en la visita, ese es el detalle que hay que hacer, es el mismo detalle que también se tiene que hacer cuando se visita una casa en urbano. Su señoría, la distancia de siembra, ¿y eso para qué sirve? La distancia de siembra nos sirve a nosotros, su señoría, para saber cuántos palos tiene por hectárea o por cuadra. Normalmente es por hectárea. Y de acuerdo a esa distancia, vamos a saber cuántos árboles o palos tiene por hectárea y eso se llama, esa cantidad de árboles por hectárea se llama densidad. Y la edad de ese café es tanto. Y el estado, ¿cómo está? Yo observé y tomé fotos y muy importante, tomarle foto a las hojas, al tallo, y yo observé que estaba de un color amarillo o estaba de este color y hacer esa investigación y ir allá. Hombre, doctor agrónomo, ¿esto qué es? Hoy en día hay demasiado, también aquí por por el computador hay demasiados aplicaciones que nos ayudan con eso. Pedirle si ya el cultivo está en producción, pedirle las facturas de compra al señor a cómo está vendiendo y cuál es el histórico que tiene por hectárea. O puede ser que establecieron el cultivo
que tiene un valor inicial, establecer el cultivo, hacer el hoyo, traer el armácigo, hablando coloquial como se habla allá en las zonas cafeteras, sembrarlo ahí. Entonces eso tiene, abonarlo, eso tiene un costo ese es el primer costo, que es de establecerlo. Y de ahí viene otro costo que es de llevarlo a producción. Y después otro, ya es tenerlo en producción. Normalmente las fincas, normalmente se hace el negocio es por el valor del costo de establecimiento. ¿Por qué? Porque cuando se va a vender no la cosecha, sino toda la finca, el cultivo, porque hay otra cosa que venden la cosecha a futuro. Yo estoy hablando aquí en este caso es de que se venda el cultivo y todo. Normalmente recogen el grano o recogen la mandarina o recogen el producto, lo recogen y entregan después de haber recogido y ya la mata experimentó la mano de alguien y la mata queda porreada. Entonces hay que hacerle una labor. ¿Y cuál? De abonar, de hacerle una labor de mantenimiento total. Entonces casi siempre los negocios se hacen por el valor de establecimiento. Los métodos. Mire, esto es, aquí vamos a desenredar dos cosas muy importante, y es entender una situación sobre los métodos que nosotros vamos a utilizar. Entonces, dependiendo de mi experticia, si yo estoy para hacerle un avalúo, ojo pues, para hacerle un avalúo al Estado, o sea, el Estado en representación por el municipio va a comprar una finca o la nación va a comprar una finca, eso que sea negocios con el Estado siempre es derecho público. Derecho público. ¿Y qué es eso del derecho público? El derecho público es el que nos mete a todos ahí en el mismo canasto. Y a todos nos toca cumplir, es de obligatorio cumplimiento. Esas normas de derecho público son inamovibles. En derecho se dice son de carácter erga omnes, de obligatorio cumplimiento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo tengo que usar la normatividad de derecho público. ¿Y cuál es la normatividad de derecho público? Resolución 620 del IGAT y decreto 1420 y todas las que tengan que ver con el derecho público en sí, todo lo que tiene que ver con lo contencioso administrativo. Entonces yo con ese método de si es para el derecho público y ya si es para el derecho privado, ¿y cuál es la diferencia del derecho público y el derecho privado? Justamente eso, que el encargo evaluatorio no es para el Estado, aquí el encargo evaluatorio es para dos personas naturales o jurídicas que están haciendo una negociación. A le compra a B. Son ellos dos, no más. Las condiciones son de ellos dos, de A y B. Derecho privado, el Código Civil, el Código del Comercio. Eso es derecho privado. Derecho público, la 1437, el famoso CEPACA. Ese es derecho público. Entonces, eso tenemos que tener nosotros muy claro, que normalmente nos han enseñado que todo encaja en la resolución 620, pero es que el Código General del Proceso también es claro en el numeral 8 y en el numeral 9, y habla y explica qué debo de hacer yo cuando utilizo otras metodologías que no son las convencionales, las del derecho público. ¿Qué debo de hacer? Entonces, para continuar, ¿qué debo de hacer yo? Entonces, yo debo definir el mercado y el mercado voy a tratar de que sea en esas zonas semejantes. O me voy a zonas geoeconómicas, geofísicas, en caso de no encontrar mercados ahí, cuando son latifundios demasiado extenso, entonces me toca irme, pero tengo que ir a zonas geoeconómicas y geofísicas. Tengo que mirar que sea la vocación,
el acceso, yo tengo que mirar todo eso, las restricciones. Y yo debo de justificar toda esa selección de esos comparables, porque es que yo voy a coger del mercado, voy a tomar y voy a mirar mi sujeto y lo voy a contrarrestar, lo voy a enfrentar con nosotros, porque el mío es más caro o más barato. ¿Por qué? ¿Qué tiene lo mío que ellos no tienen o que tienen los otros que lo mío no tienen? Pero eso lo tengo que hacer con demasiado detalle y saberlo explicar en una claridad inteligible al juez. Debo indicar esos métodos aplicados y su justificación si se usan métodos distintos a los habituales y debemos de explicar por qué. Eso lo dice por ahí el numeral 8 del Código General del Proceso. Debo relacionar y adjuntar la información y documentos utilizados. Mire pues, debo de relacionar y adjuntar la información de documentos utilizados. Indicar los peritos que participaron en la elaboración del dictamen. Todos deben de estar ahí. Entonces, debemos de tener claro eso. Debemos de tener claro en aras del derecho público y el derecho privado. Eso es muy importante. No todos los avalúos deben de hacerse por la norma del IGAT, que son avalúos realmente para hacerlos masivos y que realmente son avalúos que, que creo yo que en inicial se pueden hasta contradecir un poco. Hablan del método del mercado, entonces van y mandan un informe allá, una carta. Si es verdad que yo puedo homogenizar. Entonces el IGAD contesta, no, no se puede homogenizar, porque es que el IGAD está contestando sobre avalúos catastrales y los avalúos catastrales, obviamente yo no puedo desarrollar el primer método del mercado porque son masivos. Mire que la ley 1673 no la expidió el IGAD. Si ustedes se van allá, ¿quién fue el que realizó, quién fue el que hizo la ley 1673? Se van a dar cuenta que el que la hizo fue la Superintendencia de Industria y Comercio, no el IGAD. Entonces, es todo eso lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, cuando yo ya fui, allá hice la visita a mi finca, yo ya construí ese informe objetivo, claro, exhaustivo, preciso, técnico. Lo radiqué allá para hacer un resumen de lo que estamos haciendo en el juzgado y el juzgado le da traslado a la otra parte demandada y a su vez también contrata un experto evaluador en aras de ejercer su derecho de contradicción. ¿Sí ven? Hay una regla de oportunidad que es muy importante y dice así, si una parte quiere usar un dictamen pericial como prueba, debe presentarlo dentro del plazo en el que se pidan las pruebas. Si no le da el tiempo para tenerlo ya listo, puede avisar que lo va a aportar y el juez le va a dar un plazo adicional de no menor a 10 días. En el Código General del Proceso, por regla general, la pericia es aportada por las partes. Hay unos casos, pues, que el juez lo decreta el dictamen de oficio. Entonces, es importante ya en aras por allá del artículo 228, y es que la parte demandada puede solicitar la presencia del perito. Venga para acá, ahí es donde ya empieza lo bueno, lo sabroso. Usted está diciendo que mi casa no cuesta eso, usted está diciendo que mi finca no cuesta esto. Entonces, yo quiero que usted venga y me explique por qué no cuesta eso. O yo quiero que me explique por qué cuesta más de lo que a mí me está dando acá. Como también el juez puede citar al perito si él necesita, si él lo ve necesario, pues para interrogarlo sobre esa idoneidad que tenga, esa imparcialidad y mirar que él aporte allá en directo ese contenido del dictamen. Y por allá dice el artículo dos palabras muy importantes, que es estas quizás uno de los meollos de esta situación, de muchas veces del miedo, de estar dando una experticia ya
sin haber hecho un dictamen claro, y es que se podrán realizar preguntas asertivas e insinuantes. Oiga, pues, el juez y las partes representadas por su abogado, cada una, podrá hacer preguntas asertivas e insinuantes. Ahí cada evaluador va a estar con el abogado, porque es también así como van a diseñar esas preguntas a la otra parte, yo también tengo esa oportunidad. No quiere decir que yo sea sesgado, no, yo quiero es claridad, y esa claridad es para transmitírsela al juez como tal. Pero ¿qué son esas preguntas asertivas? Entonces esas preguntas asertivas son esas preguntas claras y directas que buscan esos hechos específicos y respuestas precisas. Esas son las preguntas asertivas. ¿Cómo cuáles? Como cuál fue su encargo específico en este proceso. ¿Qué preguntas técnicas debía responder su dictamen? Mire pues que son claras y directas y buscan el hecho específico. ¿Cuál es su experiencia en avalúos? En estos avalúos rurales. ¿Cuál es el uso de ese inmueble? ¿Cuál zona es? ¿Usted ha rendido dictamen en audiencia antes? ¿En qué jurisdicción? ¿Usted qué revisó del plan de ordenamiento territorial? ¿Qué sabe del uso del suelo? ¿Qué sabe de esas restricciones o condiciones urbanísticas o rurales que tiene este predio? ¿Usted qué sabe de eso? ¿O cómo incide la normativa aplicable, esa normativa que usted le está aplicando en el valor o en el uso posible? ¿Cómo incide? ¿Qué métodos utilizó? ¿Y por qué considera usted que fueron los apropiados? ¿Por qué no tomó los métodos que se usan convencionalmente? ¿Por qué descartó esos métodos? Mire usted, y hay demasiadas preguntas asertivas. Y esas preguntas asertivas son las que encajan ahí. Y entonces, muchas veces, claro, como cuando yo presento el avalúo y el otro lo lee y podemos leerlo de cada uno y colocamos abajo estudios en yo no sé qué, ingeniero civil. Ah, este es ingeniero civil, vamos a hacerles preguntas del campo. Vamos a hacerle preguntas del campo. Vamos a hacerle preguntas de las frutas. Vamos a hacerle preguntas diferente a lo de él. Miren, pues, lo que sucede en la realidad. Hay otro tipo de preguntas que son las insinuantes, asertivas e insinuantes, ¿sí o no? Así dice el artículo 228, no sé si es el párrafo tercero, creo que es, habla de esas preguntas asertivas y insinuantes. Y esas preguntas insinuantes, ya esas incluyen la respuesta deseada en la formulación. Y ellas suelen dirigir a un sí o a un no. Vamos aquí a traer un ejemplo. Usted no es arquitecto. Su experiencia principal no es en inmuebles de este tipo, de rurales. ¿Sí o no? Su dictamen no incluye notas claras de supuestos y limitaciones. ¿Sí o no? No le da la oportunidad a usted explicar sí o no. Por eso le dicen allá, responda sí o no. Usted seleccionó comparables sin demostrar el universo completo. Me demostró como tres comparables. No me mostró un universo completo. ¿Sí o no? Varios de sus comparables son ofertas y no ventas efectivas, ¿sí o no? Usted sí me acreditó a mí las fuentes primarias de esos valores. Usted sí me acredita eso, ¿sí o no? Miren pues, y son muchas preguntas insinuantes y asertivas que nos pueden realizar a nosotros en esa experticia, y por eso es que nosotros tenemos que estar preparados para esas preguntas insinuantes y asertivas. ¿Qué sucede normalmente? Normalmente es que, no, si yo no sé construcción, entonces yo contrato al ingeniero. Y entonces el ingeniero va a estar allá conmigo en la audiencia. Y entonces yo no soy ni ingeniero, pero tampoco soy sé de terrenos. Entonces llevo al geotecnista también. Y también entonces, porque no sé de la renta, entonces llevo al contador. Miren pues, todo eso es viable. No estoy diciendo que no sea viable. Pero entonces
¿Cuánto cuesta el avalúo? Ese empieza uno ahí a pensar, ¿o será que yo como evaluador, no lo diría tanto como evaluador, como perito, debería yo de irme un poco más a decirle al ingeniero, ingeniero, yo quiero que usted me ayude y me explique un poco más y me enseñe sobre estas situaciones? Pero ya es hora de pensar de que nosotros tenemos que ir como que cada uno ya pensar en que nuestra labor no serla tan técnica, ya técnico de avalúos, sino que ojalá seamos un profesional de avalúos. Claro, y comparto que antes de ir allá a decir mentiras y sin ninguna explicación clara, tengan de lado al profesional. Es muy importante eso. Pero recuerden que la experticia, la oportunidad la van a tener de darles a ustedes mismos. Por eso la diferencia de evaluador a experto. Hoy el año finalizó y se pudieron haber graduado 200 compañeros como evaluadores técnicos, laborales, evaluadores, pero evaluadores, expertos todavía no han llegado a ser porque les falta todavía ese recorrido de esas audiencias. Les falta ese recorrido para que estén siendo expertos, de ir y conocer un poco más a lo profundo. No estoy diciendo que las entidades que están dando clases no lo hagan bien, lo hacen muy bien, pero hay una parte que le toca a la persona cuando sale. Entonces, miren todo ese mundo tan grande, que ese miedo de esas preguntas asertivas e insinuantes. Y para nosotros combatir esas preguntas asertivas e insinuantes tenemos que irnos al detalle de la explicación, tenemos que ser muy claros. No, primero, muy contrario a presentar unos informes de 400 hojas. Eso no es ser claro. O a presentar fórmulas que no son pocos inteligibles para el juez, que el juez necesita una clase. No, el juez lo que necesita es eso masticado. Sí, si van a contratar al profesional, que el profesional les explique a usted de manera clara a ustedes para que ustedes puedan transmitir eso, que ustedes se puedan mover como pez en el agua en la audiencia. Pero se necesita de ese informe, no de ese informe evaluatorio, sino de ese peritazgo para poder dar la experticia, dar esa experiencia como cual. Entonces, vamos a continuar y diciendo que qué consecuencia hay cuando de pronto el perito de parte, por A o B situación, no puede ir a la audiencia, puede que le dé miedo y no, yo no voy para allá, por Dios, yo no asisto a eso. O tuvo un percance, porque también puede pasar, puede pasar. Entonces, cuando ese perito de parte no asiste a la audiencia, ese dictamen no tendrá valor. Ese dictamen va a carecer de valor, no va a tener valor. Y solamente una vez se puede excusar el perito. Y puede ser por caso fortuito y fuerza mayor. Eso hoy en el grupo lo alcancé pues a explicar un poco, sino que estaba por ahí algo ocupado. Entonces, en caso fortuito y fuerza mayor, sí, señor, paso allá, fueron por estos sucesos, no pude asistir su señoría, ya el juez me imagino pues que aplaza, como dice el código, y ya pondrá otra fecha. Pero solamente ese caso fortuito y esa fuerza mayor puede hacerlo una vez. O sea, cuando es dictamen de parte, ¿cuál es la consecuencia? Que el dictamen va a carecer de valor. ¿Qué quiere decir? Que la parte va a perder su dinero, el que le pagó, ese que a veces cobramos bastante por nuestro servicio. Entonces, esa parte, quién sabe si de pronto nos hacen firmar un contrato y nos hacen efectivo las cláusulas accidentales en el contrato. Puede hacer, vea, si usted no va al dictamen, me tiene como cláusula penal darme tanta plata. Puede suceder, todo eso puede suceder. Entonces, pero aquí no tiene ninguna consecuencia. Ah, de pronto la parte también podrá hacer un informe allá a la era a la que pertenezca y también ir allá a ver a este señor, hizo un contrato con él y no asistió y por eso mi dictamen no tuvo valor.
y por eso perdí yo el proceso. Si logra demostrar eso, que fue por eso, obviamente. En el anterior Código General del Proceso, se llamaba, en el Código de Procedimiento Civil, existía un trámite especial por error grave. En este Código General del Proceso no. Ese Código General del Proceso migró a un sistema de refutación en oralidad. Ese sistema de contradicción en audiencia y dictamen es muy importante. Por eso no existe ese trámite especial de objeción por error grave. Eso por allá en el artículo 228, en el inciso final, por allá habla de eso. En el Código de Procedimiento Civil, sí, sí, antes sí existía ese trámite especial por objeción grave. Hay veces que también es muy importante nosotros, porque esta situación nos pasa mucho, y es que vamos por allá o nos contrata la parte y nos dice, pero tenemos un problema, y es que no podemos entrar a la finca. Imagínense ustedes para rendir una experticia y usted no puede entrar a la finca. ¿Usted cómo va a sustentar si usted no entró a la finca? Por Dios. Entonces, por allá en aras del artículo 229 y 233 del Código General del Proceso, habla de que el juez de oficio o por la petición de la parte puede adoptar esas medidas para facilitar esa actividad al perito y darle la orden a la otra parte, pues que colabore y le advierte que eso tiene pues unas consecuencias. Entonces, importante eso. Recuerden pues que estamos en dictamen de parte, ahora vamos a explicar el dictamen de oficio. El dictamen de parte es cuando las partes consiguen al evaluador, y el dictamen de oficio es cuando lo decreta el juez. Aquí hay unas variaciones, muy pocas, pero existen. Muchas veces se cumplen, otras veces el juez le dice a usted vaya, porque puede que el juez le fije un cuestionario. El juez le va a señalar sus honorarios, sus gastos. El juez allá, el juzgado, es el que va a ordenar todo de esos gastos. Debería ser a los 3 días siguientes pues, de la asignación, lo dice la norma. Muchas veces aquí es donde hay un poco de encontrones, porque resulta que está uno en la casa normal y voy a abrir mi correo y cuando prueba asignado, don Julio es asignado para el avalúo de la servidumbre de ISA en Puerto Libertador, Bijao, en Córdoba, y don Julio vive en Medellín. Y entonces le toca presentar la experticia tal día y debe de ir allá. Entonces don Julio se asustó, ¿yo qué hago? ¿Para dónde voy? Lo primero que tiene que hacer es averiguar en el juzgado. Y si no puede, pues ir allá y expresar por qué no puede. Hoy me preguntaban que qué pasaba, que de pronto cuando hay esas entre empresas que ya que hay pelea entre el acreedor tratando de recuperar lo que el deudor le debe y que no hay nada, y entonces ¿quién paga el avalúo? Mire que todo eso sucede, pero mire pues la cuestión tan tremenda y la consecuencia que hay aquí. En de parte es que el dictamen se queda sin valor. Aquí, aún, si a usted no le han hecho esa consignación, el juez lo puede llamar a usted que rinda ese dictamen. El juez lo puede llamar a que usted vaya y rinde ese dictamen si él estima y es indispensable que usted vaya y rinda ese dictamen. Oiga, pues, si el perito incumple el término, ¿cuál es la consecuencia? Mire, pues aquí la cuestión que es diferente. La consecuencia es de 5 a 10 salarios mínimos. Y además de esos salarios mínimos y de esa consecuencia, el juez le va a hacer un descargo y lo va a mandar allá a la ERA.
a cualquiera de las eras que la persona pues pertenezca como tal. Entonces, mire que aquí es diferente. En la otra parte quedan sin validez el dictamen. Aquí no. ¿Qué tenemos que hacer? Muy importante, ir al juzgado y averiguar del proceso. Muchas veces lo que hacemos es empezamos a llamar a otros compañeros y entonces ahí empieza esa, como que hablar tantas cosas, pero realmente el que le va a dar la solución a uno es el juzgado. Cuando hay ese dictamen de oficio, ¿qué sucede? Que cuando ya el dictamen llega, queda a disposición de las partes. ¿Para qué? Para que las partes vayan y puedan mirarlo. ¿Y para qué? Para ellos poder mirarlo y presentar esa contradicción si lo consideran. Acá, cuando es perito de oficio, sí tienen que ir allá a asistir a la audiencia. En sí hay una regla de oro y es la valoración del juez. ¿Qué es lo que sucede con el juez? El juez no es nuestro enemigo, el juez es una persona que está ajeno a ese tema y él lo que necesita de nosotros es claridad. Y esa claridad se llega es con un trabajo exhaustivo, un trabajo detallado, sólido. Entonces, ¿qué criterios? Entre otros muchos criterios, la solidez, la claridad, la exhaustividad, la precisión, la calidad de esos fundamentos, la idoneidad, esa idoneidad importante. Por eso les digo, ir allá de pronto uno, sin ser experto, siempre es un choque tremendo. Y muy importante también ese comportamiento en audiencia. Muchas veces, muchas veces, allá de pronto los nervios nos atacan cuando no tenemos la suficiente experiencia, cuando no tenemos claro el dictamen, porque para nosotros darle esa claridad al juez tenemos que tener el dictamen claro en nuestra cabeza, cosa por cosa, detalle por detalle. No es lo mismo de yo hacer un avalúo para don Julián de unas mejoras que hacerle yo el avalúo a un juez. No es lo mismo. Un juez, además de que yo le diga que este piso se llevó tantos metros cuadrados de cerámica, se llevó tantos metros cuadrados de cemento, de arena, de piedra, se llevó tanto de revoque. El juez para él todavía es insuficiente. El juez que va a considerar, bueno, ¿y dónde están el contrato que hicieron con el oficial? Mire pues la experticia hasta donde puede llegar. ¿Dónde están pues las facturas de compra de ese material? Mire que una experticia va mucho más allá, es mucho más profundo el sentido que el juez necesita para poder él dar una sentencia en firme, una sentencia tratando pues de que sea dentro de la sana crítica bajo el uso de su lógica. Entonces, importantísimo esa regla de oro. Ser sólidos, ser claros, ser exhaustivos, ser precisos, tener fundamentos con calidad, tener esa idoneidad. Y si todo eso lo tenemos, nuestro comportamiento en audiencia va a ser el mejor. No dejarnos llevar de la rabia. Ah, que el juez no me entendió. Y entonces, no, si el juez no me entendió, es mi deber, justamente, ser lo más inteligible, lo más claro, lo más preciso para que él pueda ya darnos la razón. ¿Y quién va a ganar eso? No el que hable más duro, no el que se llene de tecnicismos y que no sean claros. No, el tecnicismo puede ir, pero con la claridad que tanto el juez y las partes puedan entender eso, tal cual. En conclusión, el dictamen pericial y en particular el avalúo comercial no se gana solamente por ser técnico,
Se gana cuando uno es claro, cuando ese dictamen está bien sustentado, cuando ese dictamen es muy verificable y sobre todo resiste a esa contradicción en la audiencia. ¿Y cómo resiste esa contradicción en la audiencia? Cuando yo tengo el dictamen en mi cabeza, cuando tengo el dictamen muy bien explicado en el documento que le paso al juez y a las partes. Recuerden que el juez no cree dictámenes, los valora con la sana crítica. De antemano, señores, les agradezco pues y espero que la charla haya sido pues de su gusto. Preguntas con el mayor de los gustos, aquí las estamos escuchando. Don Robinson, qué bueno conocerlo. Y don Fabio. Si alguien quiere intervenir, levantan la mano y yo acá con mucho gusto le doy la palabra. Recuerden del tema, de lo que estamos hablando, para no salirnos del entorno. Alguien que no le haya quedado de pronto algo con claridad, trate de ser lo suficientemente claro. ¿Qué es lo que sucede? Robinson, tienes el micrófono, lo tienes cerrado. Habilita tu micrófono, que ya te habilité acá. Robinson, ahí puedes hablar. Es que yo creo que no lo has deshabilitado, porque no te escuchamos nada. Deben un segundo, yo acá trato de... Ahí creo que todos pueden hablar ya, creo inicialmente. Deben un segundito. Sí, buenas noches. Creo que ahora sí se puede escuchar. Ah, ahora sí, ahora sí. Sí, doctora, el placer es mío. Buenas noches. Sí, estaban desactivados los audios. Le hablo desde Barranquilla. Pertenezco al grupo hace bastante tiempo. Siempre estamos pendientes de todas las críticas, todos los aportes que se hacen. Cada compañero siempre hace un aporte interesante y de verdad ha sido muy placentero estar en el grupo porque siempre hay un aporte muy valioso que nos ayuda a ser mejor cada día. Así es. Y sobre todo esta charla ha sido muy importante. Sí, todo lo que, en base a usted lo que usted ha manifestado en esta charla es correcto. O sea, los dictámenes deben estar sujetos al detalle, a la visita, conocer bien primero el bien que se va a evaluar y tener en cuenta todas esas cualidades que tengan las ofertas, los comparables que vamos a utilizar en caso de las metodologías, en el caso de los comparativos, método comparativo. Y en cuanto a las otras metodologías también, tener en cuenta cada detalle, lo que nos está exigiendo la norma específicamente. Así es. ¿Quién vas a aportar? Se cortó, ¿me escuchan? Sí, claro que Sí, sí, señor. señor. Un saludo, amigo Carmelo. Muchas gracias, igualmente. Sí,
todo lo que sea temas para ir creciendo y aprender siempre es bueno. Me encanta eso. Claro, a veces oigo cosas que tengo que responder porque no me puedo quedar con la duda. Sí, Y señor. entonces, la pregunta es, mi estimado amigo, este, cuando hablamos de expertos, ahí estamos hablando de la idoneidad del profesional, no solamente que tenga los cursos de técnico, sino que vaya más allá, que tenga una especialización, una maestría. Eso da mucha seguridad y confianza a la hora de presentarse en cualquier tribunal o juzgado y que nos hagan la pregunta correspondiente. Porque las Sí, veces que yo he participado, el juez se fija en la seguridad que tiene el tasador o el evaluador o el perito. Ya, entonces cuando uno le da confianza y seguridad en lo que está, nos va a explicar, eso ayuda mucho. No dejarse tampoco intimidar por la autoridad, ¿no? Simplemente llevar, si uno sabe lo que hizo, lo va a tratar de explicar de la mejor manera, va a tener seguridad. Ya, entonces he visto mucho que los compañeros, cuando solamente se quedan en lo técnico laboral, yo veo que ahí le falta mucho para ir ampliando el conocimiento. Y, y, y se tranca mucho, como usted decía, también en el caso de que van y este, pueden ser abogados o pueden ser cualquier profesión. Y uno va contra la controversia, uno se fía mucho en quién hizo el avalúo de la otra parte, porque de esa manera te da cierto conocimiento por dónde puede atacarlo. ¿Ya? Oye, no me voy a meter con un ingeniero civil si yo no soy ingeniero civil. Ya, porque a la final terminaremos empatados. Pero si soy abogado, trato de buscar las leyes para llevarlo al campo que yo domino. O si soy economista, lo llevo a la metodología para ver qué tanto sabe en la parte de metódica o metodológica o de método. ¿Ya? Entonces, esas cosas así, yo lo único que le puedo decir es que cuando uno sabe lo que hizo, por conocimiento, por experiencia, uno no debe sufrir ninguna timidez o cohibirse de explicarle lo que es hizo correcto. al juez. La confianza en uno está en el conocimiento. Es correcto. Yo creo que, y me disculpa don Robinson ahí, y es que en realidad, Así que es muy bueno, lo felicito por tener este grupo. Espero que he sido también profesor a nivel universitario en la parte de economía. He sido profesor de lonja, pero siempre trato de explicar a los muchachos desde el principio cómo demostrar si hay avalúos que tienen deficiencia. Yo lo he visto mucho y uno lo desglosa. Y siempre un avalúo nunca va a ser igual el avalúo que uno hace con el otro perito o el otro evaluador. Siempre va a haber diferencias, utilizando las mismas técnicas. Lo que debe hacerse es que la diferencia no puede ser significativa. Porque así es, don Robinson. sí, usted puede, pero cuando la diferencia es significativa, uno de los dos está malo. ¿Ya? Entonces hay que Correcto. revisar cuál de los dos puede explicar mejor o demostrar mejor por qué lo hizo de esa manera. No, así es. Así es. Yo creo que ante todo el llamado es a continuar capacitándonos, o sea, no quedarnos de pronto estancados y pensar que siempre todo se encierra, porque no ha sido la primera vez que he escuchado, porque inclusive en dictámenes, yo participo mucho de dictámenes, es que es casi lo que hago en la semana, 2 veces a la semana más o menos, estoy en un juzgado, virtualmente hoy en aras pues de la virtualidad, y uno ya va cogiendo como que esa cáscara y va mirando qué es lo que sucede y cómo son esas estrategias que se plantean que en realidad
yo ya pasé por esa de que el juez era mi enemigo, porque eso es lo primero que uno piensa, el juez es mi enemigo, el juez me va a atacar, y el juez lo que necesita es aliados, amigos, él lo que necesita es claridad, él necesita, entonces yo por pensar de que mi dictamen está por allá superior al otro, y entonces voy a hablar de allá de pi por radio al cuadrado y empiezo a hacer unas cosas que las puedo mirar de una manera un poco más claras, más concretas, más inteligibles, porque no solamente para el juez, con eso desarmo yo a la parte también, desarmo a la parte. Escuchar, importante en las audiencias, cuando la otra parte está hablando, escuchar y anotar, no Claro. ponerse a intervenir ahí, a dejarse llevar muchas veces de la rabia. De hecho, los abogados son expertos en tratar de provocar la otra parte para desencajarlo. No, y sobre todo tratar de buscar el punto y la coma. El Sobre punto y la todo. coma. Yo Entonces, recuerdo ahí una vez, Exactamente. sí, señor. Yo pienso que, yo doctor, recomiendo disculpe. mucho va a intervenir otro. Don Robinson, sí, No, vamos. quería de pronto ampliar un poco lo que usted ha manifestado. Eh, Somos tocayos. Eh, cada vez que se presenta un avalúo, en mi caso, yo lo tomo como cada avalúo es una experiencia diferente y es una tesis, como una tesis. Entonces, sabemos, todos los que hemos tenido experiencia en elaboración de avalúos, cualquier informe, llámese cualquier tipo de avalúo rural, urbano o de otro tipo, sabemos de que en un avalúo se presenta una serie se conjugan muchas carreras. Entonces, siempre vamos a aprender, un avalúo nos va a dejar siempre una experiencia y siempre vamos a necesitar la ayuda, lo que manifestaba. O sea, usted dentro de su cabeza, ya cuando va a sustentar un avalúo, lleva en su cabeza al ingeniero civil, al economista, al agrónomo, al arquitecto, porque ya usted ya tiene un equipo de trabajo cuando se presentan casos que son quienes lo apoyan, quienes lo ayudan a sacar adelante ese trabajo técnico. Entonces, como usted dice, ya uno debe llevar eso en la cabeza y aunque siempre escuchaba al grupo, ya se ha presentado para debate el tema de que no, usted no puede hacer tal avalúo porque usted no es ingeniero civil. En el técnico, cuando uno va a presentar el técnico en avalúo, no le preguntan que no lo cohíben por determinada, si tienes determinada carrera o no, tú presentas el técnico. Igual, si yo conozco muchos evaluadores que son abogados, que son arquitectos, tienen diferentes carreras. Sin embargo, son excelentes profesionales al tiempo de presentar un avalúo, porque se argumentan bien, se rodean bien, se hace una investigación, porque es que el avalúo es realizar una investigación, una experiencia nueva. Cada avalúo te alimenta, te ayuda a crecer. Entonces, de eso se trata, hacer las cosas con la convicción de hacerlas bien, con disciplina, con tecnicismo, y hay que colocarle también mucha experiencia. Uno en este tema va aprendiendo en el tema rural. Por lo menos usted va a evaluar una cosecha de café, usted tiene que meterse unos días antes y cómo es la parte técnica, la producción, la parte financiera, cómo se hacen los semilleros de un café, todo el proceso, qué variedad es. Entonces, usted se convierte en un agrónomo para poder sacar adelante ese detalle. Lo mismo en temas de levantamiento topográfico. Hay que tener el conocimiento los sistemas de información geográfica para determinar el tema de las áreas, los linderos, las pendientes, los tipos de suelo, lo que hablábamos ahorita. Entonces, todo eso se va adquiriendo, como decía acá el compañero Robinson Sandoval, eso se adquiere a través de la experiencia, del estudio, de los conocimientos. Y no se puede quedar uno solamente en el técnico y solo en los libros. Tiene uno que pisar el terreno y saborear
y para poder hablar con propiedad de las cosas. Hay algo que yo siempre recomiendo, más que todo, a los cursos. Están comentando en este campo. Yo tengo 18 años ya en esto. Siempre le aconsejo que traten de hacer grupos de diferentes profesiones y así van aprendiendo unos con otros. Por ejemplo, Exactamente. generalmente en una oficina siempre van a tener un buen abogado, tener un ingeniero, un economista. De tal manera que uno vaya siempre preparado con ese grupo de trabajo a defender un peritaje en cualquier juzgado. Porque se da el caso que a veces uno le toca tener una controversia contra un grupo económico poderoso como un banco o una institución financiera y ellos se llevan hasta el barrendero. Ya, a ver Sí, si le dejaron por ahí la escoba mal parada para entonces agarrarse de ahí. así Entonces es. uno tiene que trabajar en grupo para aprender y sobre todo ir acumulando experiencia y experticia. Eso te va a hacer ir creciendo poco a poco. La experiencia es muy importante, el conocimiento es muy importante, pero la suma de todo es eso, tener de todo un poquito más para que sea más fuerte. ¿Ya? Yo siempre Así es. trabajo con un abogado y siempre discutimos los puntos antes de cualquier intervención que vaya a hacer uno. Entonces, Es, para estar más claro. es muy importante y hacer repasos. Es que mire que nuestra profesión, yo no lo llamo ni un técnico, es tan polifacética, ¿No? tiene de tantas profesiones que nos obliga, créame, a leer, a estar un poco actualizado. Hace poco venía, ya que don Robinson me habla de economía, y de economista venía de por allá de los lados de Caucasia a hacer unos avalúos que le van a vender a la unidad de tierras, algo así. Y venía justamente un joven economista y el joven se encasilló en la economía, en los avalúos, en esa necesidad con toda la razón. Pues pucha, la economía es tan indispensable conocerla en los avalúos, pero él lo enfoca desde ese punto. Así lo enfoca el ingeniero, así lo enfoca el abogado, pero Claro, ¿cómo nos hace mejor? Tener de ese enfoque de ese economista, tenerlo, tratar de Claro. robárselo en el buen sentido de la palabra, de explicarnos esto, hombre, cómo se hace. Claro. ¿Sí me Que entiende? tenemos una fortaleza, cada uno de nosotros tiene una fortaleza sí, en la sí, cual así es, lo destaca, así pero es. se adquieren esos conocimientos, como dicen, así como ustedes lo manifiestan, cuando uno se rodea de personas que lo llenan de ese conocimiento. Sí, Sí. así yo, por ejemplo, yo les hablo de rural porque es más mi especialidad. Rural, yo hago avalúos rurales y es lo que yo hago diario, rurales, fincas de producción. ¿Y cómo fui aprendiendo? Ya llevo pues siempre como unos 32 años haciendo avalúos rurales para el Banco Agrario y haciendo rurales pues aquí en Antioquia y en muchas partes del país. Muchas partes del país, Mapiripán, Meta, en Córdoba, he ido por allá Robinson a su tierra en Barranquilla, por Uy, allá, por allá para, conocemos mucha para, gente Al y todo, calorcito. chévere uno conocer todas esas tierras y, y entonces, ¿qué es lo bueno de uno? Para uno ser bueno en esta profesión, primero es la humildad. La humildad, créame que Así es de es. sentarse con el mayordomo y el mayordomo es el primer profesor de uno. Venga, ¿cuántos Correcto. árboles hay? ¿Y usted cómo sacó eso, hombre? Así, no, que es por esto, por esto. ¿Y cuál es la diferencia del cultivo de naranja con el de mandarina? ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son las enfermedades? Y saben más que hay veces, sin desmeritar ninguna profesión, hay veces más que el agrónomo porque están con el contacto directo diario con la planta, La experiencia. la experiencia. Yo soy abogado y estudié construcciones civiles. Yo soy tecnólogo en construcciones civiles también, trabajé con Ecopetrol un tiempo. Entonces, y ejercí en los avalúos para el Banco Agrario. El Banco Agrario me daba a mí los fines de semana para presentarle avalúos, pero a mí me enamoró este cuento y créame que lo hago con bueno, mucha pasión. eso también me pasa a mí.
yo me gradué como tengo de economista 38 años graduado. Y soy especialista en formulación y evaluación de proyectos sostenibles. Y tengo una especialidad en finanzas. Pero cuando hacía los proyectos, ¿verdad? Siempre para llevarlo a su gestión, siempre se necesitaba el avalúo, ¿no? Y entonces teníamos que esperar que el ingeniero tuviera tiempo para que nos hiciera el avalúo. Y entonces, y yo dije, pero bueno, si entre mi carrera yo puedo ser tasador, avalador o perito. Y entonces yo voy a hacer empecé haciendo Sí. un curso de 507 horas. Bueno, y me enseñaron de todo en la Facultad de Ingeniería. Siendo economista, pasé la Facultad de Ingeniería y Arquitectura para hacer ese curso de especialización. Fue Oh, tanto así que excelente. me gustó la cosa que salté de una vez a la maestría, ¿no? Y después que terminé la maestría, que siempre digo, todavía no sé nada, todavía que me falta, tengo que seguir documentando y aprendiendo porque siempre hay algo que falta. Claro, así es. Robinson, ahí nos queda debiendo Robinson. Por ahí necesitamos una clase de usted para todos, de todos estos métodos del IBS, de todos estos métodos que te escucho, que me parece muy interesante. Todo esto te escucho mucho en el grupo. Creo que solamente nos casi que nos han enfrascado nomás en las técnicas catastrales, que tienen limitantes bastante y Sí, mire que en aras de nosotros estar en esos acuerdos con lo de Santo Domingo, ese acuerdo que tenemos nos hace pues en ese derecho internacional, mire que nosotros podemos presentar ese tipo de avalúos en aras del derecho privado. Sí, Y nosotros por ahí tenemos el documento de la 1673 del 2013 que es la norma que expide por allá la Superintendencia de la Industria y Comercio. superintendencia. Eso no lo expide el IGAD. Y mire que Así es. habla de la diferenciación de los métodos y nosotros todavía pensando y encajonados en los métodos catastrales y que no es más y que no es más. Nos toca de pronto aprender, exigirle a la ANA o a la ARATA o cualquiera de esas eras, venga, explíquenos esto qué es lo que sucede, qué es lo que sucede con esto, porque uno ve con miedo, muchas veces, ya ahora no me da miedo, ya no, yo ya explico mis métodos, como lo dice el artículo 226 en el numeral 8 y 9, ahí es muy claro. Si usted utilizó otros métodos diferentes a los convencionales, solamente explíquelos aquí, muestre de dónde fueron sus fuentes. Mire que no está diciendo, no, usted no aplicó la resolución 620, entonces no es valedero. No, no. Y en derecho recuerden que lo que no es prohibido es permitido. así Así es, es. así es. Eh, Todo lo que nos entonces, permita la ley mientras no sea prohibido. es Puede ser correcto. sustentado con Es argumentos claros. eso, Claro, y con sus fuentes, con así sus es. fuentes. Yo hoy les compartí una cantidad de documentos que la idea es de que los vean y si están ya fuera del tiempo, bueno, vamos a compartir los que estén en el tiempo. O sea, la idea mía es como sembrar la semilla. Vamos a Yo sembrar lo la que le, semilla. yo lo que le digo a los alumnos míos del curso es que yo le digo, si usted va a utilizar el método que usted dice, que usted crea, pero eso sí, lo debe soportar, Así defender es, a capa y espada. No importa que así es. sea el de encuesta, que es el más tradicional, que si usted quiso aplicarlo con eso, bueno, tiene que saberlo explicar, si lo quiso hacer con eso, y soportarlo. No importa, porque al final se puede utilizar cualquier método, pero con su debido soporte y explicación del caso, pues. Así es, así es. Bueno, vamos a cerrar la charla. Creo que traté de ser lo más claro posible, que haya Sí, sido está de muy su bien, está muy agrado. bien. Se le agradece, se le Vamos, agradece. por ahí estamos preparando otra charla, pero que sea así, porque la que estábamos preparando, no sé si alguna vez ustedes asistieron, estaban muy buenas también, pero todavía había mucha interferencia y nosotros necesitamos de ser para no demorarnos 2 horas ni 3 horas, para que sea una charla que la gente no se canse. Tenemos una charla por ahí programada y es la de servidumbres.
Que eso, por ejemplo, eso es de las cosas que uno tiene que entender. Queremos saber de hacer métodos de la 1092, resolución 1092 del IGAD, y que listo, está perfecto, ¿sí o no? Pero no sabemos qué es eso, qué es una servidumbre, por Dios. Entonces, uno va, le dictan el técnico y empiezan a hablarle de una vez como si uno supiera que fuera una servidumbre. Y la servidumbre es un mundo gigante, es un mundo grande de diferentes Sí, tipos. Así es, tiene que Entonces, uno empezar por lo mínimo, es empezar a por explicar. lo mínimo. Entonces, vamos a mirar y vamos a aprender qué es una servidumbre. ¿Qué es un predio, qué es un predio sirviente, qué es un predio dominante, qué es una servidumbre natural, qué es una Sí, sí, servidumbre administrativa? Entonces, ahí quedan totalmente invitados todos para esto. Les agradezco a todos que hayan asistido. De verdad, muy gracias a bueno usted. por todos y la idea es para todos. Les deseo una feliz noche a cada uno de ustedes. Muchas igualmente, se gracias. cuidan. Igualmente. Felicidades. Igualmente, Muchas gracias. Camilo. Muchas Hoy es gracias. viernes, acuérdense que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Sí, señor, así es. Muchas gracias por la charla.